Venezuela se encuentra en un debate por cuidar los espacios democráticos y defender los resultados del pasado 28 de julio. Esto en medio de un escenario electoral que se avecina el próximo 25 de mayo. Por un lado, tenemos a un madurismo que busca mantener el control de espacios importantes en el país, tenemos una oposición dividida y un CNE poco confiable para la población venezolana. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña Griselda Colina, experta electoral y exrectora suplente del CNE. Griselda, bienvenida a Impacto Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Bien sabemos que actualmente se están presentando, digamos, como muchas divisiones o, digamos, dos caras de la moneda en el contexto electoral en Venezuela, también particularmente en la oposición venezolana, en ese sector en que los venezolanos todavía tienen la esperanza. Y partiendo de ello, me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que es la posición actual de ese término llamado democracia en Venezuela? Y si todavía existe ese planteamiento válido de que el venezolano pueda salir a ejercer su voto. Sí, fíjate que eso es varias cosas allí estás planteando, Génesis, en tu pregunta. Yo creo que lo primero es entender que el voto, el venezolano, siempre se ha caracterizado eh, por ser electoral. O sea, los venezolanos somos electorales, nos gusta votar. Yo creo que incluso en contextos autoritarios como el venezolano, el venezolano ha escogido la vía electoral como una vía pacífica, pero además como un instrumento ciudadano que él tiene en sus manos y a través del cual puede expresarse. Durante años el voto era además una válvula de escape, donde los venezolanos decían, mira, no me gusta esto, no me siento bien, yo quiero un cambio. Y yo creo que un principal ejemplo de esa disposición del venezolano a votar, lo vimos el 28 de julio. Eso fue como el último ejemplo clarísimo que tuvimos, porque fue un evento electoral donde había también limitaciones, donde había violaciones, donde había una serie de garantías cercenadas. Eso es cierto, pero donde también hubo un acuerdo, ¿verdad? Con una observación internacional, que se fue ese acuerdo de Barbados, que permitió que los venezolanos además nos acercáramos a ese proceso, nos fuimos acercando además, no solamente en ese proceso, sino que eso fue algo que comenzó en 2021, y yo creo que eso no lo tiene que entender. Veníamos de 2017, de un proceso donde la oposición política se había alejado de la ruta electoral, hasta 2020. Ese boicot se mantuvo. En 2021 vuelve la oposición política, empieza a acudir a la ruta electoral. Fue ese el año donde además se presentaron, volvieron al país los grupos de observación internacional, y eso no es menor. Eso nos lleva a un 2024 donde igual sigue un régimen autoritario que quiere mantenerse en el poder, pero hubo una serie de acuerdos que permitieron unas mínimas condiciones. Pero yo creo que la principal condición, y allí tú lo mencionabas un poco en el inicio de tu bosquejo de lo que es este proceso, hubo consensos en una oposición política que, a pesar de no estar unida, porque no hay una unidad como tal, ¿verdad? Pero llegaron al consenso en torno a presentarse a la ruta electoral, presentarse a esa elección con un candidato unitario, un candidato de consenso. No pudo ser la candidata que había sido electa en la elección primaria por una mayoría abrumadora de votos, porque la inhabilitaron, pero hubo consensos en torno a la figura de Edmundo González Urrutia para presentarlo a esa candidatura. Eso fue lo primero. Esos consensos no los estamos viendo hoy en esta oposición que está decidiendo ir a la elección. Lo segundo, para mí, no menos importante, la generación de confianza. Había un liderazgo político que generaba confianza y que conectaba con la gente, con esa aspiración de cambio que está en los venezolanos y que sigue vigente. Eso también lo vimos el 28 de julio, y eso se tradujo, Génesis, en los votos, en casi 8 millones de votos que se tradujeron allí y que los capitalizó una figura que había sido que representaba el consenso de todos.
Después, como tercer punto, que no estamos viendo tampoco en este proceso electoral, hubo una estrategia. ¿En qué se basó la estrategia? Bueno, la estrategia era, vamos a ir a un proceso electoral, entonces, donde hay unas condiciones mínimas, pero donde hay un sistema de votación que conocemos y que nos permite a través de testigos recuperar una serie de pruebas que nos permitan luego demostrar, bueno, los resultados reales, ¿ok? Y eso se logró, eso está allí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Y yo creo que uno tiene que entender y ver que el 28 de julio marca un antes y un después en lo que hace a la celebración de elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy es justamente cómo se está desmantelando todo esos procedimientos que nosotros los que trabajamos en el tema electoral conocíamos. Entonces, hoy estamos viendo una serie de situaciones que nos evidencian el desmantelamiento no solo del sistema de garantías electorales, ¿verdad? Que conocíamos nosotros, sino también de la confianza que se había logrado ganar en los procesos electorales y que permitieron que casi 10 millones de personas votaran en la elección del pasado 28 de julio, de distintas categorías, con distintas adhesiones políticas, pero eso se ha ido perdiendo y yo creo que eso es lo que estamos enfrentando hoy en este proceso electoral de unas elecciones tan importantes para el país como son las parlamentarias y las regionales. Precisamente usted habla de un escenario muy importante como fue el 28 de julio, ¿no? Donde hubo muchos observadores internacionales, estamos hablando de más de 700 personas de diferentes países, y sin embargo eso, digamos que no fue suficiente para desdibujar esa escena de fraude que hasta el momento de hoy sigue siendo discusión. Y también tenemos varios factores a tomar en cuenta, ¿no? Primero, la migración, la cantidad de venezolanos que hay afuera. Segundo, las condiciones en las que se encuentra la página del CNE y el CNE en general en su estructura. Y estos elementos que usted me acaba de mencionar, como las fallas internas que hay dentro de ese liderazgo de oposición actualmente. Tomando en cuenta todos estos aspectos, entonces, ¿qué se puede decir de ese escenario que se avecina de elecciones parlamentarias, gubernamentales y de alcaldes? O sea, ¿cómo se puede hacer una comparación y si existe la comparación entre lo que fue el 28 de julio y lo que serán estos nuevos comicios? Sí, mira, yo creo que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso de proteger al voto, a la institución del voto, de lo que está sucediendo con este proceso electoral. Y yo creo que justamente eso hay que ponerlo en su justa medida, entender que lo que está sucediendo con este evento que fue anunciado, yo creo que marca justamente todo lo que no debe hacerse en un proceso electoral, pero sí entendiendo que hay movidas, hay como acciones que se están tomando, que son más políticas, que obedecen más a intereses particulares, pero que yo lo que siento que es que hoy en día la gente está muy clara, el venezolano está muy claro, esa aspiración genuina de cambio político, de cambio en las condiciones de vida, de libertad, están vigentes todavía en los venezolanos y eso es posible que se recupere. Ahora, lo que estamos viendo en este proceso electoral es justamente una falta completamente de transparencia, una opacidad y un completo desvanecimiento de lo que es la figura de un poder electoral. Yo creo que eso hay que recordarlo, incluso para audiencias internacionales, recordar que en Venezuela no es que es un tribunal, no, es un poder. En Venezuela hay 5 poderes, uno de esos poderes es el poder electoral y lo que estamos viendo en este proceso es cómo ese poder electoral se desdibujó. O sea, cómo hoy un Consejo Nacional Electoral, esos rectores no son la voz principal, ni siquiera en el anuncio de lo que fue la fecha de la elección. O sea, hoy estamos avanzando en un proceso donde primero no hubo convocatoria, Génesis, porque si uno, el que conoce el tema electoral en Venezuela, sabe que para que haya convocatoria tiene que ser publicado un cronograma. Bueno, en Venezuela no hubo publicación de cronograma. En Venezuela el cronograma circuló por vías informales que la gente conocía y tú decías, bueno, ese es el cronograma de verdad o no es.
luego cambiaron la fecha de la elección, porque acuérdate que primero la anunciaron para abril y luego la cambiaron a mayo y todo se movió y ni siquiera esos lapsos los conocemos. ¿Y por qué es importante entender que tiene que estar publicado el cronograma? Bueno, el cronograma es la hoja de ruta de esos partidos que están allí, ¿verdad? Participando, que están dispuestos a participar y que genuinamente creen que pueden hacer algo en ese proceso, que pueden aspirar a algún cambio y también, pero también para la ciudadanía, porque allí una de las cosas que está sucediendo no solamente es que ni los partidos saben a quiénes les van a permitir inscribirse, a quiénes no, sino que la gente, Génesis, al final no saben por quién van a votar. Si antes uno de los temas era, además en una inscripción, en una elección de este tipo que tiene tantas dificultades, que es tan compleja, porque estamos eligiendo a muchos, se eligen a muchos, muchos cargos de elección popular. No solamente son gobernadores y diputados regionales, sino que también, en el caso de la parlamentaria, son entonces esos diputados nacionales donde hoy no sabemos ni siquiera cuántos se van a ser elegidos, cuáles van a ser las circunscripciones, cuáles van a ser los estados. Ha habido anuncios que dicen, no oficiales, insisto, donde dicen que entonces va a haber una circunscripción, es el Esequibo. Bueno, ¿quiénes van a votar ahí? ¿Cómo van a votar? O sea, es una serie de dudas que nos está dejando este proceso que justamente habla de un avance arbitrario en la gestión de los procesos electorales y que es lamentable. Pero si algún escenario podemos avisorar, bueno, es que ciertamente aquí no estamos hablando de un voto que elija, de un voto que en verdad sirva para elegir, ni tampoco de que esa voluntad del pueblo vaya a ser respetada. Porque otra de las cosas, y eso hay que decirlo con todas sus letras allí, que está pasando en este proceso, es que se eliminaron las auditorías públicas. No sabemos las auditorías que se están haciendo, no sabemos si se hicieron, si esas auditorías al sistema automatizado, que era además uno de los emblemas e insignias del Consejo Nacional Electoral y del poder electoral en Venezuela, bueno, qué se mantiene y qué no. Entonces, no sabemos si el escrutinio de los votos se va a respetar, no sabemos si la transparencia de los votos se va a respetar, si esas auditorías, incluso donde nosotros los ciudadanos podíamos participar en el cierre de las mesas, si eso va a seguir dándose. O sea, todo eso está en veremos y eso dibuja un panorama muy oscuro a la hora de hablar de escenarios para el final de, de lo que sean estos eventos electorales en cuanto a participación de la población, pero también en cuanto a la asignación y a los cargos que puedan ser electos en estos procesos. Usted mencionó algo muy importante que me gustaría aprovechar para desarrollar y es el tema del Esequibo, ¿no? De que ya hay un candidato a la gobernación de esa zona cuando todavía se encuentra, digamos, esta disyuntiva o disputa entre el gobierno de Guyana y Venezuela. Este tema puede ser un reflejo de la falta de transparencia o de credibilidad que puede llegar a tener el sistema electoral en Venezuela al considerarse la participación de un Estado que básicamente está en disputa entre dos gobiernos. Sí, yo más que debilidades del sistema electoral, yo creo que uno tiene que hablar y poner el acento en la administración electoral que está llevando adelante este proceso. O sea, ellos son los responsables y son ellos los que tienen que ser señalados por permitir esa serie de arbitrariedades, de anomalías incluso que se están presentando y que están permitiendo esto. O sea, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es cómo hay un poder central porque estamos hablando de un gobierno autoritario, un poder central que está vaciando de competencias al Consejo Nacional Electoral y al Poder Electoral y que esa administración electoral, esos 5 rectores que están allí, principales y suplentes, están siendo cómplices de ese desmantelamiento de la institución del voto en Venezuela. Eso es lo que estamos viendo. Lo estamos viendo con lo del Esequibo, pero también lo estamos viendo con cada una de los procedimientos y de los pasos que se están violando. O sea, esta es una elección, Génesis, donde no hubo inscripciones en el registro electoral, donde no hubo procesos especiales para que la gente actualizara sus datos. Entonces,
cómo se están definiendo esas circunscripciones, quiénes van a votar, cómo se armó, cómo se construyó ese registro electoral, quiénes van a votar en ese voto para gobernadores del Esequibo o para diputados o para esas circunscripciones. O sea, hay toda una serie de dudas con respecto a eso y además quiénes van a postularse, a quiénes le van a permitir postularse, porque entonces también lo que estamos viendo es que es eso. Hay una situación completamente arbitraria en cuanto a quiénes pueden postularse y quiénes no. Ni siquiera los que están diciendo que quieren postularse pueden hacerlo. Entonces, ¿quiénes van a ser los candidatos en esas circunscripciones? Pero además en todas. ¿Y cómo la gente se va a enterar? Incluso los que quieran votar, porque mira, yo no critico a nadie que quiera votar. Yo creo que eso es un derecho y la gente lo ejerce o no. Y tiene que estar enterada y tiene que saber y conocer, ¿verdad? Cuáles son los candidatos, qué oferta le están presentando. Mira, yo dudo que ningún medio haya podido hacer seguimiento de esto, porque es imposible. O sea, no podemos pretender hacer un seguimiento, un monitoreo, una evaluación, un análisis de este proceso electoral con los mismos parámetros que lo hacíamos en el pasado. Incluso en el último proceso que lo hicimos, que fue el del 28 de julio. Este proceso que está avanzando ha sido el más opaco de todos los procesos que hemos visto en todos los años de existencia del poder electoral en Venezuela. Y a eso se le suma, ¿no?, la falta de una imagen representativa de esa parte de la oposición, porque vemos una oposición que está dividida, que tiene incluso, digamos, denuncias de arbitrariedades, persecución, expulsiones de los partidos. Entonces, esto crea una diferencia a lo que fue el 28 de julio, cuando había una figura representativa de ese sector opositor y del pueblo venezolano. En este caso, estas elecciones carecen de eso. Partiendo de ese escenario, ¿qué consejo o qué considera usted que debería hacer el venezolano hoy en torno a ese derecho de ejercer el voto? ¿Debe priorizar seguir respetando su derecho aún con el escenario que se vivió el 28 de julio o definitivamente debe haber una reacción distinta por parte de los venezolanos? Mira, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que el debilitamiento de la oposición política en Venezuela tiene un origen y es consecuencia de una estrategia aplicada por el gobierno para dividir y para generar desconfianza. Esa es lo principal que debemos tener claro los venezolanos. O sea, no es que la oposición política en Venezuela se dividió por arte de magia o porque, bueno, se profundizaron divisiones. No, aquí ha habido un proceso y una estrategia diseñada para dividir, para comprar incluso voluntades, para hacer que estos liderazgos políticos se desdibujen en torno a la población venezolana. Pero además, yo creo que también, y eso esa es una lectura más de análisis más político, lo que hablamos antes fue lo técnico, ¿verdad? Esta es una lectura más política y tiene que ver con, bueno, los cierres de ciclos en Venezuela. Yo creo que ciertamente en Venezuela estamos cerrando un ciclo político, el ciclo político de lo que significó el chavismo y luego el madurismo, y estamos ciertamente viendo cómo un grupo de los partidos políticos no solamente fueron desmantelados, porque eso también hay que reconocerlo y hay que recordarlo. Aquí un gobierno anuló partidos, intervino partidos, inhabilitó figuras políticas. Todo eso tiene un efecto, ¿verdad? Y eso es y eso además llevó a una desconexión del liderazgo político que venía ya desde hace tiempo. O sea, yo creo que 2017 es un buen año para empezar a ver cómo esos liderazgos empezaron a tener divisiones, fracturas. O sea, yo creo que el último año donde fueron unidos a una elección parlamentaria fue esa de 2015, donde ganaron la mayoría parlamentaria. Pero luego de ese proceso, justamente empezó ese diseño de cómo dividimos a la oposición, cómo acabamos con ella, y ese proceso ha tenido su fruto, pero además hay un ciclo político que está cerrando. Y esos ciclos políticos, si uno recuerda cómo ha sido la Venezuela política, la evolución de la política en Venezuela, tienes que recordar que, bueno, en el 58 los partidos que estaban se renovaron. Siempre los fines de ciclo lleva a renovaciones de partidos políticos. Yo creo que ya
ya los que hacemos seguimiento a estos temas, habíamos visto cómo partidos como Primero Justicia, como Un Nuevo Tiempo, como muchos otros partidos, bueno, la verdad es que eran cascarones vacíos que estaban sin conexión con las bases nacionales, ¿no? Eran unas élites de unos partidos que se mantenían allí, que mantenían el status quo, que todavía insistían en hablar del G4, después del G3, después de la plataforma unitaria. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es que todas esas estructuras les toca renovarse, porque ya la gente no cree en ellos, porque ya el país necesita nuevas estructuras y porque ya la realidad política del país es distinta. Hay un liderazgo político que todavía mantiene la vigencia y la legitimidad representado en María Corina Machado y en Edmundo González, pero que no tienen partido político, entonces, y que no han logrado mantener los consensos en torno a lo que es la participación en este proceso. Yo creo que esas son cosas que hay que discutir y que les toca justamente a los partidos entender que tienen, oye, tamaña responsabilidad con el pueblo venezolano de ver cómo encaran las posibilidades de cambio que están, porque además esto afecta no solo a los partidos de oposición, Génesis. Yo creo que justamente el partido de gobierno y eso que antes se llamaba también la Alianza del Gran Polo Patriótico, justamente está enfrentándose también a cambios y también a críticas y también a divisiones. Y eso es parte de lo que se va a ver en este proceso electoral y en estas postulaciones, porque mientras el PSUV quiere imponer un partido único y quiere imponer a todos sus candidatos, bueno, allí hay partidos que tradicionalmente han conformado la alianza del Gran Polo Patriótico, como ORA, como el PPT, como otros partidos, que tienen aspiraciones en las regiones, que tienen aspiraciones a tener sus gobernadores, sus alcaldes, sus diputados regionales, y que en esta imposición hegemónica del partido único, bueno, están quedando por fuera. Entonces yo creo que justamente hay una aspiración del régimen autoritario a imponerse como único, pero hay resistencias de los partidos y hay nuevos liderazgos que han ido emergiendo y que nos toca ver esa evolución. Eso es algo que está en proceso. Yo creo que hay resistencias de partidos tradicionales y de liderazgos tradicionales que se niegan a morir, pero que justamente lo que te dice el voto de la gente, y eso lo vamos a ver en este proceso, es que están desconectados y que ya no tienen la cercanía ni la conexión con la gente, estos liderazgos. Ya para finalizar, entendiendo que estos comicios constituyen la elección de muchos cargos, existe la posibilidad de que el actual gobierno, quienes están pues al frente de la administración del país, acepten, aunque sea en lo más mínimo, si existe la victoria de algún otro candidato que no sea simpatizante a su partido. Mira, lo lamentable de este proceso, Génesis, y eso hay que tenerlo claro, es que lo que estamos evidenciando es es contrario a lo que habíamos visto en todos los procesos. O sea, yo no tenemos ni siquiera garantías de que el escrutinio vaya a ser algo transparente. Yo me temo que aquí pueda haber negociaciones y asignaciones de algunas candidaturas que se están presentando de oposición, de una oposición que le es cómoda, que no le es incómoda al régimen y que esas puedan ser permitidas, pero no por el voto de la gente, es por negociaciones entre el gobierno y algunos actores de oposición que les interesa a ellos decir, mostrar que hay diversidad de actores. Entonces, pero que eso responda a un voto popular y a la autodeterminación de los pueblos, yo creo que esa etapa la pasamos. Lamentablemente, es lo que creo que estamos viendo en este proceso electoral. Entonces, si hay designación, asignación de cupos, de cuotas, de partidos, de líderes de oposición en algunas instancias, esto va a obedecer no tanto al voto, sino más a negociaciones internas y transacciones entre el gobierno y algunos partidos de oposición. Griselda, no siendo más, yo creo que esto sería todo de parte de nosotros. No sé si hay algún último detalle que quieras agregar a esta conversación.
Mira, yo creo que si hay algo que decir es reiterar que a pesar de todas estas situaciones que estamos viviendo, yo creo que la aspiración legítima por un cambio político en Venezuela se mantiene en los venezolanos. Saber que el voto está siendo vulnerado hoy en Venezuela, pero que los venezolanos seguimos siendo gente pacífica, gente que cree en la participación y que aspiramos que haya liderazgos políticos que sepan leer esto y que puedan avanzar en un genuino cambio que represente esa aspiración y que capitalice estas posibilidades que todavía están en Venezuela para tener una Venezuela que nos recoja a todos y que nos reciba a todos de una mejor manera. Griselda, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por conversar y por pues analizar este tema tan importante para Venezuela en este escenario electoral. Gracias a ustedes. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más este domingo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoV. Hasta la próxima.